Kelly. Buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes quienes se conectan hoy a través de este medio para que hablemos sobre la ansiedad y cómo podemos manejarla a nuestro favor. Mi nombre es Ana Mercedes Mejía, psicóloga, formo parte del Grupo Plenitud y me siento muy honrada de tenerlos a ustedes conmigo en esta tarde de café virtual donde hablaremos sobre este tema tan importante. Ya en una conferencia anterior habíamos hablado sobre el estrés y la ansiedad, por allá en el mes de mayo, y qué bueno poder volver a tocar este tema, poder volverlo a traer con una finalidad de aumentar, de dar todavía continuidad a esta experiencia humana que es la ansiedad y contribuir aún más a tener estrategias. Mientras más estrategias, mientras más nos eduquemos, mientras más podamos aprender de esto, pues mejor nos podrá ir en la vida y de una mejor forma lo podremos afrontar. Quiero saludarlos y quiero que me saluden. Por allí ahí ya nos saludó Adriana. Adriana, ¿desde dónde estás conectada? Qué rico que me saluden, que me cuenten desde dónde se conectan hoy con nosotros y por qué les llamó la atención este tema. Tenemos el audio y tenemos el chat para que podamos utilizarlo hoy. Así que, ¿quién quiere saludarme y contarme por qué le llamó la atención este tema? Gracias, Beatriz, desde México, desde ese hermoso país hermano donde también tenemos sede. Qué rico, un gusto verlos. Ustedes no se imaginan lo rico que es cuando me abren la cámara un momentico y me puedan saludar. Un abrazo. Veo que desde allá todavía están con tapabocas. Luz Estela Maya. Ay, María, ¿qué es esto tan lindo? Me encanta verlos a todos. ¿Quién más me quiere saludar? ¿Quién más me va prendiendo cámara y me saluda por acá, por este medio?
Hola, Nemesita. ¿Ustedes cómo Hola, están? muy bien, ¿y tú desde dónde te conectas hoy? Del Retiro. Ok, estamos cerca, Río Sí. Negro, Antioquia. Muy bien. ¿Quién más? ¿Por qué te llamó la atención este tema? Ay, es muy importante porque uno en el trabajo a veces sufre mucho de esas ansiedades, entonces, y como que empieza, ¿cómo le digo? Como a llenarse y a llenarse de tanta cosa que a lo último le afecta. Ok, Entonces, por y la idea es que no. Esta es una experiencia humana universal. Hoy vamos a comprender un poco más su función, el verdadero sentido que tiene la ansiedad en nuestra vida y que ese sentido verdadero es el que nos permite utilizarlo a su favor. Entonces, Luz Dari, estás en el lugar correcto. Bienvenida. muchas gracias. Muy bien, ¿quién más? Hoy los invito también a tomarse en una bebida caliente mientras estamos conversando de este tema. ¿Quién más me saluda hoy? Vivi, por ahí tienes tu audio abierto. ¿Quién más quiere compartir? Muy bien, ya estamos 25 personas en esta conversación en vivo, que les cuento de una vez y los invito, las personas que no pudieron estar con nosotros en el evento anterior o en los eventos anteriores, podrán ver nuestro contenido en nuestra página de YouTube. Nos encuentran como Plenitud y mañana, a partir de mañana, podrán encontrar esta también allá subida a nuestra página de YouTube, así que los invito. Por aquí, Ángela Franco desde San Diego, California. ¿Qué es esto? Por aquí también me saluda Carolina. Camila Flores, perdón, dice, hola, buenas tardes, saludos desde Medellín. Me interesé por el tema porque me parece que es un trabajo de tiempo completo, en especial las personas que se nos dificulta el manejo de esta sensación. Excelente. Mil gracias, Camila. Espero que esta participación y esto que vamos a hablar hoy te sea de mucha utilidad. Vamos a entonces a dar inicio y lo primero que quiero contarles es que la ansiedad y el miedo tienen una gran relación. Ya en la conferencia anterior sobre ansiedad y depresión habíamos hablado de cómo el miedo es un sentimiento básico, es innato, es natural y cumple una función protectora, ¿cierto? ¿Para qué sentimos miedo? Para protegernos de los riesgos de la vida, para garantizar nuestra existencia, nuestra protección, nuestra seguridad y por eso experimentamos temor. La ansiedad, aunque se parece y tiene mecanismos similares, comparten ciertos mecanismos neurofisiológicos, no son exactamente iguales, pero tiene también una función protectora. Por aquí también me está saludando Ángela, Franco me cuenta que a pesar de tener estabilidad emocional, a veces llega a rayar con la ansiedad. Claro, es que es natural, no podemos tenerle miedo a la ansiedad. Por aquí también me dice Adriana Mirella Machado, me dice Ciudad de México, colaboradora de Plenitud, o sea que es parte de esta casa y tenemos clientes con ansiedad y les podemos ayudar. También para mí, luego tengo ansiedad y no sé cómo canalizarla. Excelente. Claudia María Mesa, desde la ciudad de Medellín. Me interesa muchísimo ya que trabajo me está generando mucho estrés y me está afectando. Qué interesante que me hablen del estrés, porque el estrés también tiene relación con el temor, pero no es lo mismo que la ansiedad ni lo mismo que el miedo. Entonces, a veces nosotros en nuestra vida cotidiana no tenemos la diferencia, no diferenciamos claramente entre unos y otros y los vivimos de manera indistinta. Entonces, espero que hoy esto que traigo nos ayude a definir, a poner más claro qué es la ansiedad y que lo podamos separar y diferenciar del estrés. ¿Listo? Voy a empezar compartiendo para que unifiquemos este primer criterio tan importante que nos ayuda a diferenciar y a definir qué es realmente la ansiedad. Entonces decíamos que el miedo y la ansiedad comparten mecanismos, lo mismo el estrés, comparten ciertos mecanismos neurofisiológicos, pero no son lo mismo. Es como decir que el miedo es el papá, pero la ansiedad y el estrés son de alguna manera sus hijos.
Mientras que el miedo es una emoción, un sentimiento primario que cumple una función adaptativa en el mundo, en el medio y para todos los seres, eso lo compartimos con todas las especies, ¿cierto? La ansiedad es como algo secundario. Lo mismo el estrés, tiene una función similar, pero también tiene unos mecanismos diferentes. Entonces vamos a definir el miedo como un sentimiento que ocurre cuando eso que me amenaza o eso que para mí es una amenaza, un riesgo o un peligro, está presente en el aquí y el ahora. Es inmediato, es ya. Ejemplo, ¿cierto? Vas por un campo y te encuentras un toro y ese toro te embiste, ¿cierto? Es normal que sientas miedo y el miedo te va a llevar a dos cosas, a huir o a atacar. Lo ideal ahí es huir. Hay momentos en que patitas, ¿para qué te tengo? Y la idea es garantizar la vida, la existencia y la seguridad. Esa es la función del miedo. Listo. La ansiedad, por el contrario, es un sentimiento que ocurre cuando esa amenaza o ese peligro no está aquí presente, pero yo como que me lo estoy calculando para el futuro. En otras palabras, hay un tiempo y un espacio para anticiparlo. La ansiedad es anticipada. Es muy importante que hagamos esta aclaración porque la ansiedad no se presenta para la situación ya, sino para dentro de un rato, un día o de pronto incluso más tiempo. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Es como cuando yo tengo que ir a una entrevista de trabajo, ¿cierto? ¿La entrevista de trabajo es ya? No, pero de pronto la tengo para dentro de 2, 3 días, para dentro de una semana y desde ya yo empiezo a experimentar ansiedad, inquietud. Es una sensación de incomodidad. Es un conjunto de sentimientos, pero también es un conjunto de pensamientos. Vamos a mirar para qué sirve eso. Si la ansiedad es anticipada, o sea, si yo ya me estoy viendo que eso me va a retar, yo tengo muchas ganas de ese empleo, para mí ese empleo es muy importante, yo estoy desempleado, tengo necesidad, para mí es muy importante pasar esa entrevista. Entonces la ansiedad me está haciendo una observación muy importante. Me está diciendo que no solamente eso me importa, es importante para mí, sino que me reta y por lo tanto me debo preparar para ella. La ansiedad no está allí para causarme daño, está para advertirme y prepararme. ¿Listo? Voy a dejar de compartir y voy a ir con ustedes nuevamente aquí a esta dirección, a estar de frente con ustedes. Qué rico, ya tenemos 31 personas conectadas. Bienvenidos a todos los que se están integrando a esta conversación, a este diálogo de hoy frente a la ansiedad y cómo usarla a nuestro favor. Yo quiero que me digan, que me cuenten, ¿qué experimentan ustedes? ¿Cómo saben ustedes que tienen ansiedad? ¿Cuáles son las reacciones o los signos o los síntomas de ansiedad? Recuerden que tenemos audio y chat. Quien vaya a intervenir por el audio, levanta la manito y le vamos dando el orden. Y recordemos que terminamos la intervención y cerramos nuestro audio. Por aquí, entonces la ansiedad es positiva. Claro, es un mecanismo que la vida nos da para prepararnos ante la situación. Nosotros no vamos a evitar la ansiedad. El problema es que estamos pensando que la ansiedad es mala, que la ansiedad es maluca, que es incómoda y que por lo tanto deberíamos deshacernos de ella. No, es como el miedo, es como la alegría, es como la tristeza. Es como un amigo, algo incómodo, pero necesario, porque ese amigo a la larga nos va a ayudar muchísimo en la vida. Hagan de cuenta que es como un amigo incómodo. A veces nos molesta, pero es tan importante ese amigo, cumple una función tan importante en la vida que por eso es que necesitamos acogerlo como lo que realmente es, una herramienta que la naturaleza nos da para afrontar ciertas situaciones. Muy bien, ¿quién me quiere contar? Sentimientos, reacciones, por aquí ya me están contando en el chat, sudor, temblor, tic, paranoia. ¿Me explican, porfa? Camila, qué rico que me expliques un poco cómo así que paranoia. Sensación de salir corriendo, de querer salir corriendo, excelente. Por aquí Adriana me cuenta. Yo siento mucha inquietud y temor
y no sé por qué también se presenta en depresión. Ahorita vamos a entender eso. Qué bueno, Adriana, que nos estás compartiendo este comentario. ¿Alguien nos quiere hablar por el audio? ¿Contarnos cuáles son las reacciones o síntomas? Recuerden levantar la manito, así nos vamos dando cuenta quién quiere participar. ¿Alguien más? Hay muchas reacciones y síntomas. Uy. Ángela, sí, los síntomas, por molestos que sean, tampoco es algo que nos deban inquietar demasiado. Ahorita vamos a mirar qué pasa con estos síntomas. ¿Por qué mi ansiedad me da tristeza? Claro, vamos a mirar eso. Por aquí yo me siento miedo, sensación de no poder respirar, dolor en el pecho. Excelente, Marisol y Jenny. Muy bien, entonces miren, vamos a compartir y vamos a darnos cuenta de esto que ustedes ya me están compartiendo por allí. ¿Listo? Miren, la ansiedad, como es una emoción y un sentimiento, tiene un mecanismo emocional y tiene un mecanismo comportamental o de reacción física, ¿cierto? Entonces, como es una anticipación de un riesgo, de un reto o de una amenaza o de algo que yo percibo como amenaza, entonces vamos a tener reacciones físicas y vamos a tener reacciones comportamentales o reacciones emocionales. ¿Listo? Dentro de las reacciones físicas más frecuentes que podemos experimentar, entonces están la sudoración, la sequedad en la boca, la sensación de temblor o inquietud o tensión muscular. A veces nos puede dar incluso algún dolor en alguna parte del cuerpo. Es muy frecuente que sintamos dolor de cabeza o tensión muscular en algunas partes específicas. Cada uno de nosotros también notará qué parte de su cuerpo es el que más se tensa o le produce dolor. Es normal también que se nos aumente el ritmo cardíaco y la respiración, ¿cierto? Incluso puede haber cierta sensación de opresión o dolor en el pecho. También eso se va a manifestar en dificultad como para respirar bien, entonces puede ser que la respiración se nos agite, se nos haga más frecuente o que yo sienta que no puedo como entrar el aire suficientemente. Se nos va a alterar también el sistema digestivo, entonces ante ciertas reacciones de ansiedad es posible que sintamos náuseas o vómitos o diarreas o estreñimiento. Es frecuente que el sistema digestivo también se pueda sentir alterado, ganas de ir al baño. Las personas cuando están ansiosas manifiestan mucho ganas de orinar o de ir a defecar justamente previo a la situación estresante. La inestabilidad, la sensación de no sentirme como muy ubicado o perder el sentido de orientación o mareo, ¿cierto? Y las parestesias, que son malestares en los miembros, entonces se puede experimentar hormigueo o calambres, etcétera. ¿Cierto? Dentro de las reacciones psicológicas y conductuales hay una que es fundamental tener en cuenta y es que eso viene acompañado de unos pensamientos que generalmente no somos muy conscientes porque se pasan muy rápidamente, lo decíamos en la conferencia pasada, pero que son fundamentales para este ejercicio de comprender la ansiedad. Es muy importante entender que vamos a tener preocupaciones o pensamientos negativos o terroristas. De hecho, una de las personas ahorita decía que tiene la sensación de que no va a poder, de que no va a ser capaz. Y yo creo que esto es fundamental porque una cosa son las reacciones físicas que no podemos controlar, ¿cierto? Que no están bajo nuestro control porque responden a esa percepción de temor o amenaza, pero esto que además estamos hablando, que son los pensamientos que se nos empiezan a venir previos a esa situación, los que van a determinar qué tan grave es la reacción física, o sea, qué tan intensos son esos síntomas o esos malestares. Mientras más pensamientos negativos o terroristas tenemos, pues mayores van a ser nuestras reacciones de ansiedad y temor. Entonces, esta parte es muy importante
porque finalmente la ansiedad es una combinación de emociones y pensamientos. De emociones y pensamientos, es una combinación. Y la combinación puede ser pues fructífera, buena, positiva, o esa combinación puede ser dañina y tóxica. Y esto es lo que va a hacer la diferencia entre una ansiedad llevadera, saludable, que yo pueda utilizar a mi bien, o que se me vuelva un problema de salud mental. ¿Listo? Hay también una sensación de agobio. Dice que la palabra agobio significa como sentirme sobrepasado o demasiado alterado o afectado por una situación. Dice que el agobio es una sensación de malestar emocional cargado de tristeza y angustia. ¿Listo? Hay miedo, claro, porque hay una percepción del peligro o de amenaza o de reto o que esto me puede quedar difícil o que me va a exigir más. Entonces esa sensación de miedo forma parte de esa respuesta emocional inicial, ¿cierto? Puede haber dificultad para tomar decisiones, en otras palabras, cuando nuestros pensamientos son en términos negativos o derrotistas o terroristas, pues eso va a aumentar mucho más mi dificultad para tomar decisiones adecuadas sobre cómo afrontar esa situación que percibo como ansiosa, ¿cierto? Y obviamente no voy a poner o no voy a estar en toda la lucidez que necesito para tomar esas decisiones, ¿cierto? Eso es lo que me puede hacer sentir también un poco inestable e irritado o como perder, como la sensación o el temor de perder el control. Por eso se presenta irritabilidad, inquietud, ¿sí? Y hay una tendencia muy natural, miren que lo dijeron ahorita, las ganas de salir corriendo de esa situación, de evitarla. Entonces vamos a tender a evitar las situaciones ansiosas o vamos a tender a huir de ellas. Pero aunque eso sea normal como reacción psicológica y conductual, pues no necesariamente quiere decir que esa sea la mejor manera de actuar, pero es normal sentirlo. No quiere decir que respondamos de esa manera siempre. Hay también una sensación, cuando la ansiedad es muy alta, podemos tener la sensación de no ser capaz de actuar, de estar paralizados, de no saber qué hacer o cómo responder, y pueden haber ideas repetitivas. Ahorita cuando la compañera dijo paranoia, la paranoia hace referencia precisamente a un pensamiento fijo, pero no positivo, todo lo contrario, negativo, adverso, terrorista, y esas ideas se pueden volver circulares, viciosas, y esto también va a marcar la diferencia entre una ansiedad normal que podemos manejar y la que no. Voy a dejar de compartir y quiero preguntar si quedó claro o si hasta aquí hay alguna pregunta. Voy a mirar también los comentarios que van apareciendo en el chat y porque aquí me pusieron más cosas que no había visto. Siento inquietud, temor, no sé qué también se presenta en depresión. A ver, me falta uno por aquí abajo. Sensación de miedo, de salir corriendo, entumecimiento en las manos. El entumecimiento también es parte de lo que decíamos ahorita, hormigueo y estas parestesias, temblor, ganas de llorar y taquicardia. Recuerden que todos estos los mencionamos. ¿Hasta aquí hay claridad o alguien tiene alguna pregunta? Quiero saber si he sido clara hasta acá. Muy bien, entonces supongo que vamos a ser claros hasta aquí. Voy entonces a pasar a la siguiente parte. Ahorita me hicieron unas preguntas y vamos a diferenciar la ansiedad natural, la que experimentamos todos y que es positiva, de aquella que no. ¿Listo? Esa pregunta de cómo podemos controlar la ansiedad la vamos a responder enseguida. Así que la ansiedad puede durar un tiempo. Claro, acabas de dar en el clavo, Ángela, porque la ansiedad es anticipada, es anticipada. Recordemos que no es ahí en la situación necesariamente, no, la anticipo. Es algo que viene desde minutos, días, horas, días, meses atrás, a veces, lamentablemente. Y eso es lo que hace la diferencia entre una ansiedad natural de la que no. Y vamos a ver por aquí. Tan bella, muchas gracias. Hacía mucho tiempo no me decían mechitas, pero ese sí es un apodo que he guardado en mi corazón con mucho cariño.
Miren entonces, vamos a diferenciar, porque ya ustedes se acaban de dar cuenta, nosotros tenemos una percepción muy negativa de la ansiedad, o hemos venido hablando de una ansiedad muy negativa. ¿Por qué? Porque lamentablemente la ansiedad patológica se nos ha venido volviendo un problema de salud mental inmenso. Y ahora con el tiempo de pandemia, etcétera, esto se hizo mucho más evidente y reventó, por decirlo así, como decimos en mi tierra, ¿cierto? Entonces, vamos a ver primero la diferencia entre ansiedad normal, la que experimentamos todos, y la ansiedad patológica. Entonces, lo primero es que la ansiedad normal, esa que experimentamos todos en general en ciertas circunstancias de la vida, es un mecanismo de defensa protector frente a ciertos retos de la vida cotidiana. Entonces, lo que decíamos ahorita, el encuentro con alguien que no veo hace mucho tiempo, la llegada de un bebé, el matrimonio, un trabajo, un nuevo proyecto de vida. Esas situaciones cotidianas es inevitable que experimentemos ansiedad, pero están allí para prepararme para que yo tenga tiempo suficiente de tomar las mejores decisiones posibles ante esa situación. Por lo tanto, esta ansiedad es totalmente adaptativa y se termina cuando la circunstancia o cuando yo tomo las mejores decisiones frente a esa circunstancia. ¿Listo? Entonces, volvamos al ejemplo de yo tengo una entrevista de trabajo. En este caso, entonces, experimento y empiezo a pensar cómo me voy a ir vestido, qué conocimiento debo tener, qué papeles debo de llevar. Ese tipo de cosas centran mi atención en lo verdaderamente importante y me disponen, me deben disponer de manera actitudinal, emocional, intelectual y físicamente para poder desarrollar bien esa tarea. Por eso es anticipada. ¿Listo? Por lo tanto, va a mejorar mi rendimiento. Si yo utilizo bien la ansiedad para esa preparación, entonces voy a optimizar el logro. Entonces, con seguridad, me voy a elegir una buena prenda, voy a ir vestida y maquillada de cierta manera, acorde a lo que creo que es la mejor respuesta para mí, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hace que las reacciones físicas, que los síntomas, estas cosas que estábamos hablando ahorita, pues no sean tan fuertes, si yo logro entenderlo como lo que debe ser, una manera que mi cuerpo me dice o mi ser me dice, esto es importante y por lo tanto ponle atención. Así los síntomas no van a ser tan exuberantes o tan salidos de tono. Y por lo tanto no requieren ninguna atención ni médica, ni psicológica, ni psiquiátrica de ningún tipo. ¿Qué pasa con la ansiedad patológica? ¿Por qué se pasa para allá? Cuando una ansiedad normal va para el otro lado. Cuando los síntomas son exagerados para la situación. Cuando los pensamientos son tan terroristas que bloquean mi capacidad de pensar y de actuar coherentemente ante esa situación. O cuando para mí es tan adverso, es tan molesto, eso que me produce ansiedad, que lo que quiero es salir corriendo y por lo tanto no puedo enfrentarlo. En ese caso se produce una parálisis. Yo ante cualquiera de esas cosas, o también lo prolongado del evento, que tanto me anticipo, tan anticipado lo tengo, y en ese caso se volvería una ansiedad muy larga y muy prolongada, por lo tanto me haría mucho daño. Entonces, en esos casos habría parálisis, incapacidad para actuar ante la situación. Eso va a bloquear mi respuesta, mi manera de actuar y va a volverse entonces una ansiedad patológica. Entonces, ¿qué vamos a ver ahí? Que las reacciones son desproporcionadas, lo que decíamos ahorita, paranoia, ganas de salir corriendo. A veces los síntomas pueden ser tan severos que me pueden llevar a este tipo de reacciones. No va a contribuir a mejorar mi rendimiento, todo lo contrario, me va a hacer menos capaz y por lo tanto voy a ser menos efectivo y menos eficiente en mis respuestas. Los síntomas se pueden volver tan graves que posiblemente me requiera algún tipo de atención médica, psicológica o psiquiátrica. ¿Listo? Esto es muy importante. Y voy a concluir con esta frase que la tomé de una página de internet, allí ven la referencia, porque me pareció que era muy acertada, que decía lo que yo quiero decir. Y es que la ansiedad es un recurso de nuestra mente que nos reitera algo que tenemos que resolver, que recordar. Esa es su función, llamar nuestra atención ante un problema o un dilema. Por eso el problema no está en la ansiedad en sí,
sino en la forma en que se manifiesta, o sea, en la manera en que eso se manifiesta en mí. Por eso hay personas más ansiosas que otras, por eso es que hay unas personas que se ponen ansiosas ante una situación y no ante otra, etcétera. Eso hace la diferencia. El problema no es lo que está pasando afuera. El problema es lo que pasa adentro de nosotros, la manera como yo estoy experimentando esto que es un recurso natural y la fuerza o no que yo le esté dando a ella, ¿cierto? Miren, nosotros no podemos negar que la ansiedad normal se pueda pasar a la patológica. Eso es una realidad. Entonces, las investigaciones demuestran que cuando la ansiedad se torna patológica por lo larga, por lo exuberante de sus síntomas, por la tendencia a la parálisis de la que hablábamos ahorita, entonces tiene un efecto dañino sobre nuestro cerebro, altera los mecanismos de acción interna de nuestro cerebro, aumentando el riesgo de ¿qué? De desarrollar trastornos neurológicos o psiquiátricos, lo que llamamos trastornos neuropsiquiátricos, y entre ellos la depresión. Esa es la razón por la cual la ansiedad puede llevarnos, dependiendo de qué tan adversa está siendo nuestra manera de afrontarlo, a las depresiones, a las tristezas profundas, a la psicosis, a cualquiera de las alteraciones psicológicas que tenemos. Entonces, miren lo que dicen. Se ha descubierto la relación con la demencia. Quiere decir que cuando yo no manejo bien la ansiedad, se me vuelve patológica por muchos años, yo empiezo a dañar tanto los mecanismos del cerebro que pueden aparecer enfermedades como la demencia, y se ha descubierto la relación con la enfermedad de Alzheimer y con otras demencias vasculares. Y lo que hemos notado también en los últimos años es precisamente eso, cómo las demencias como el Alzheimer se han aumentado enormemente en la población, sobre todo después de los 40 o 50 años, que no debería suceder. Vamos a ver entonces ahora sí cómo usar la ansiedad a nuestro favor, porque vamos a centrarnos en esta segunda parte, en la ansiedad natural, esa que es el mecanismo que pone la lupa sobre lo que realmente debe ser importante y que por lo tanto me prepare positivamente para afrontar esa situación. Voy a dejar de proyectar y me voy a ir con ustedes y vamos a discutir punto por punto. Quien le quiera pues como tomar fotico a esta pantallita allí en un momentico se la toman. De todas maneras ahorita la voy a volver a poner, pero quiero dejar de compartir para poderlos ver y ver los chats, porque mientras esté presentando pues no me queda posible ver los chats. Entonces voy a primero que todo a revisar qué hay de nuevo por acá en los chats. Listo, sensación de miedo, y permítame en un momento, yo voy revisando aquí. Listo, se me ha presentado un imprevisto, debo desconectarme. Ay, qué triste Camila que se tuvo que desconectar. La ansiedad relacionada con los vicios como el fumar, ¿podría ir sobre esto, por favor? Gracias, muy bien. Claro, resulta que las ansiedades, como nosotros queremos muchas veces evitarla, y voy a ir a ese mecanismo dentro de un rato, buscamos estrategias falsas para evitarlas, para deshacernos de ello, y resulta que no mejoran para nada, tienden a empeorar. De hecho, existe una gran relación entre las ansiedades y las adicciones. Entonces, lo que tenemos que entender es que esa no puede ser la manera de evitar o de controlar la ansiedad. Es una salida falsa, una puerta falsa a una situación normal y natural de la vida cotidiana, ¿cierto? También cualquier adicción, fumar, comer, lo que queramos pensar, juego, etcétera, como vicio, como algo que se vuelve repetitivo y no útil, no me presta ningún beneficio, pues no va a ser una salida acertada al manejo de la ansiedad. Listo. Voy entonces a compartir uno por uno estas estrategias que hoy les traje, ¿sí? Porque quiero que las podamos analizar. Entonces, la primera,
Adoptar una actitud de curiosidad y de interés ante esa sensación, ante esa respuesta natural de ansiedad. Recuerden que si es anticipada es porque me está diciendo que eso que viene, eso que va a pasar en los minutos, horas, días o semanas siguientes es algo importante para mí. Eso no es desapercibido. Entonces, a lo que le tengo que poner atención no es a la ansiedad, a las reacciones o a los síntomas, sino a aquello que me lo trae, aquello que me lo genera, eso que estoy percibiendo como reto, como amenaza o como peligro. A eso es a lo que le tengo que poner atención. Entonces es importante que nos hagamos la pregunta, pues una pregunta curiosa, como cuando uno está descubriendo algo chévere en la vida. ¿Ve qué será lo que me está produciendo esta ansiedad? ¿Qué es lo que realmente está siendo importante para mí? O como a veces los psicólogos decimos, ¿qué es lo que me está haciendo figura? ¿Qué es lo que realmente mi mente quiere que yo le ponga atención? Y eso se resuelve con una pregunta muy sencilla y es, ¿qué te está generando la ansiedad? ¿Sí? Que te estás exponiendo en público, que esto es algo que te va a exigir más compromiso o que esto te va a exigir hacer cambios importantes en tu vida, ¿cierto? ¿A qué le temes? Porque no podemos temerle a la ansiedad. Gran parte del problema de volver la ansiedad negativa es algo que llamamos miedo al miedo, o sea, tenerle miedo a esa sensación de ansiedad. Ay, es que yo no me quiero sentir así. Esa es una percepción negativa y por lo tanto distrae mi atención hacia lo que realmente no es importante. Entonces necesitamos tener una actitud curiosa y abierta de interés, de saber realmente a mí qué es lo que mi ser me está llamando la atención, dónde tengo que poner la atención. Por aquí me dice, al despertar es que siento miedo, náuseas, esta fiebre, siento me dura como media hora hasta que hago mis labores en todas las mañanas. Cuando nosotros tenemos esto que tú estás experimentando, Heidi, ya no es la ansiedad normal o natural. Estamos hablando ya de una ansiedad no saludable. Cuando nosotros ya tenemos reacciones o síntomas no saludables, en otras palabras, ya cruzamos la línea de la ansiedad patológica, vamos a necesitar obligatoriamente atención y tratamiento profesional, psicológico y a veces psiquiátrico, o los dos al mismo tiempo. Yo casi siempre sugiero los dos. ¿Por qué? Porque la labor del psiquiatra es ayudar a regular el sistema nervioso, a evitar que esos síntomas y esas reacciones sean tan fuertes y tan molestas, y el psicólogo ayuda a detectar, a identificar los mecanismos que no están funcionando bien y ayudarte a que vuelvas a activar los mecanismos saludables de afrontamiento de la ansiedad. Entonces te sugiero que en este tipo de casos, a todos los que sientan ya una ansiedad paralizante o que es todos los días sin ninguna razón, porque mira lo que me estás diciendo, aquí no hay una amenaza percibida. Recuerda que la ansiedad es ante una amenaza futura, pero si yo lo estoy sintiendo todos los días por la mañana, no hay una amenaza futura, no es situacional. Recuerden que la ansiedad es situacional, es ante una situación específica, algo que viene, que se va a venir, pero aquí no, aquí no. Aquí no hay una razón. Entonces ya no estamos hablando de una ansiedad, estamos hablando de algo más importante, de algo que no está funcionando bien, aunque los síntomas sean parecidos a la ansiedad. ¿Listo? Entonces es muy importante que cuando experimentamos ansiedad, ¿cierto? Podamos tener esa actitud curiosa y descubrir entre nosotros, en nosotros, qué es lo que realmente le tenemos que poner atención, eso que es importante, eso que llama mi atención, para que podamos redireccionarla. ¿Listo? La segunda, hay que reconocerla y aceptarla como un amigo molesto, pero necesario. ¿Se acuerdan que yo les decía esto? Desde ningún punto de vista nosotros debemos negar, rechazar o querer o pretender evitar lo que se siente cuando experimentamos ansiedad. No podemos cogerle miedo a tener estas sensaciones, estos sentimientos o estas reacciones, porque resulta que son necesarias y naturales para podernos adaptar ante eventos futuros, cosas que vienen. Por lo tanto, es muy importante aceptarla y acogerla. Miren, es tener una actitud, una percepción positiva de ella.
cuando uno tiene una percepción negativa de alguien, siempre estaremos viendo el defecto y nunca las cualidades. Y lo mismo pasa con la ansiedad. Si yo no la acepto como eso que también me ayuda a adaptarme, como un mecanismo natural que la vida me dio, y no solamente a mí, nos lo dio a todos, para podernos enfrentar saludablemente a situaciones futuras, pues entonces yo siempre le voy a ver el defecto y no voy a poderla aceptar, voy a querer rechazarla, no querer sentirla. Y ahí va la tercera estrategia, no luchemos contra la ansiedad. El problema no está en la ansiedad, lo decíamos ahorita, no es la ansiedad el problema, es cómo la manejo, cómo la percibo, cómo la entiendo, cómo la cojo, cómo la rechazo. Por lo tanto, necesitamos acogerla con calma. Yo sé que hay reacciones o síntomas que pueden ser un poco molestos e incómodos, pero para acogerla tenemos muchos mecanismos de los que ya hablamos incluso en la conferencia anterior. Yo puedo hacer ejercicios de meditación, de relajación, utilizar la respiración consciente, yo puedo hacer muchas cosas para ayudar a que los síntomas no se vuelvan tan molestos o tan incómodos o no se pasen a la raya de la intensidad, ¿cierto? O sea, que yo los pueda tener en la sintonía que necesito para que cumplan su función de advertencia, pero que no sean algo que me lleve a la parálisis. Podemos hacer cientos de cosas, pero no luchar contra la ansiedad. La ansiedad es un mecanismo natural de afrontamiento y necesito aprender a manejarla con calma, con respeto, como lo que es un mecanismo saludable. Cuando peleamos con ella, pues nos vamos a inventar 20 cosas para tratar de eliminarla, lo que ustedes decían ahorita, entonces me dedico a comer, entonces me voy y bebo, entonces corro y me voy de la situación y no la enfrento, etcétera. Puedo tomar un montón de decisiones que lejos de ayudarme, lo que van a hacer es evitar que un mecanismo natural se vuelva lo que tiene que ser, una autoayuda. ¿Listo? Ahí es donde voy a ir con la cuarta estrategia y quiero volver a presentar pantalla para que me lo entiendan más fácil. Voy a presentar pantalla, estas primeras son estrategias que tenemos que tener en cuenta, pero estas últimas, ay, permítanme que creo que no compartí bien la pantalla. Ahí sí. Ahí sí, yo creo que ya, ahí ya lo ven. Listo. Estas últimas 3 estrategias que traigo para ustedes, creo que realmente son las que debemos tener en cuenta de ahora en adelante. O sea, si yo asumo una actitud de curiosidad e interés genuino de que esto es algo que me interesa y yo tengo que conocerlo porque esto me va a ayudar en un futuro, si la reconozco como un amigo molesto pero muy necesario para crecer, porque este amigo me está llamando siempre la atención frente a asuntos realmente importantes que necesito trabajar, y si no lucho con ella, no trato de evitarla, sino que al revés, utilizo todas mis estrategias y todos los recursos posibles para acogerla con calma, entonces ya podemos pasar a estas últimas estrategias que son más importantes, pero que van a ser también más exigentes. Y la primera a la que me quiero referir es a la capacidad que tenemos de administrar el sufrimiento anticipado. En otras palabras, nosotros no podemos negar que va a haber cierta cuota de malestar, de dolor, o de incluso experimentarlo como sufrimiento cuando tenemos ansiedad, ¿cierto? Ese sufrimiento o ese malestar, esta palabra no es mía, la tomé de un autor, de un psiquiatra que se llama Augusto Curie, y me llamó mucho porque refleja lo que yo quería transmitir, entonces la tomé de él. Él habla de la importancia de administrar el sufrimiento anticipado. Eso que experimentamos es anticipado, pero yo tengo que ser capaz de administrar ese malestar de una manera saludable y no dañina para mí. Y él plantea 3 estrategias frente a esta administración del sufrimiento anticipado. Lo primero, como se manifiesta en términos de preocupaciones o de pensamientos circulares, derrotistas, terroristas, o de no ser capaz, entonces ahí hay que dar lucidez. Acuérdense en que dar lucidez significa poner la lupa, dar luz, y eso significa otro paso muy importante, que es
discrepar, confrontar esos pensamientos negativos, esas ideas de mala calidad, eso que finalmente, si yo dejo que pase, que crezca o las alimento, pues se me van a convertir en algo que va a paralizar mi capacidad para tomar buenas decisiones. Entonces es muy importante no solamente dar luz a esas preocupaciones, o sea, mírelas con más objetividad, sino que confróntelas y destruyalas. De alguna manera, esa confrontación, esa discrepancia, esa interrogar y cuestionar esas ideas que estoy teniendo negativas y que son de mala calidad, me va a ayudar a dar otro paso extremadamente importante. Y es que así puedo filtrar o colar, que también he utilizado esa palabra en conferencias anteriores, colar lo que me genera estrés. Porque las preocupaciones son lo que más estrés nos genera, esos pensamientos o esas ideas circulares que se nos vienen a la cabeza a veces como flashes, pero que nos quitan fuerza o habilidad para tomar decisiones, hay que colarlas y ser capaz de dejarlas ir, de dejar ir estas ideas negativas o estas ideas de mala calidad para que realmente quede en mí solo lo realmente valioso. Y ahí está entonces la quinta estrategia: transformar las falsas creencias, esas ideas negativas y derrotistas frente a nosotros mismos, hay que transformarlas. Y para eso vamos a necesitar dos maneras, como dos estrategias de hacerlo. Lo primero es que tenemos que proteger nuestras emociones. O sea, cuando tenemos pensamientos negativos, se nos suma a la ansiedad normal y natural, pues otros sentimientos. La frustración, la autoderrota, la tristeza, la angustia, el pánico, la paranoia, todas esas otras cosas que ustedes ahorita me mencionaban y muchas más. Pero yo necesito proteger mi estado emocional, tengo que mantener el equilibrio, eso se llama autocontrol. Yo tengo que ser capaz de ponerle a mi corazón una buena protección para evitar que esos sentimientos no solamente aparezcan, sino que crezcan, porque eso va a alterar mis estados emocionales. ¿Y quién es capaz de tomar buenas decisiones en un estado emocional de pánico o en un estado emocional de paranoia o en un terror? Nadie. Entonces hay que cuidar y proteger nuestro corazón, nuestros estados emocionales. Eso también forma parte de la autoestima, la protección natural que debemos dar. En otras palabras, tiene que llegar el momento en donde yo diga, no voy a cultivar esto en mí. No tiene ningún sentido que yo cultive en mí la autoderrota, el pesimismo, el negativismo y protejo entonces mi equilibrio emocional. Y lo otro que tenemos que hacer es que se vale soñar. Ese tiempo anticipado, ese minuto, esas horas, esos días que tenemos previos a ese evento que nos va a poner un reto, necesitamos soñar, pero hay que soñar en positivo. Entonces esos sueños, esas imaginaciones, esas ideas que ustedes también se dan cuenta que uno empieza a viajar y si no soy capaz y si pasa esto, debo soñar pero en positivo. ¿Qué significa? Que tengo la opción, la ansiedad me da la opción de sentarme a soñar estrategias que me van a ayudar a ser efectivo y eficiente ante la situación que se viene. En otras palabras, necesitamos diseñar mi mejor manera de afrontar ese desafío o de afrontar ese dilema o de afrontar esa dificultad. Por eso es preparatorio. Pero si yo ese tiempo lo dedico a cultivar los pensamientos de mala calidad y a imaginarme escenarios terroríficos, voy a caer en una ansiedad patológica. Tengo que dedicar ese tiempo y esa energía a soñar escenarios donde yo soy exitoso en la realización de ese desafío. ¿Listo? Y ahí es donde viene el último. Entonces ahí sí podemos transformar la ansiedad en una expectativa de éxito para mí. Me permite tomar decisiones a favor de mi calidad de vida. Ay, yo quisiera dar un ejemplo de mi propia vida. Voy a dejar de compartir un segundo, permítanme, dejo de compartir porque para mí es tan importante irme con ustedes aquí al cara a cara, ¿cierto? Como todos ustedes, muchas veces he sentido ansiedad. Ejemplo, cada vez que hago
una conferencia o preparo una conferencia para ustedes, tengo un periodo en el que me siento ansiosa y me pregunto qué es lo que quiero. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Está claro, voy a hacer una conferencia sobre ansiedad, pero la pregunta no es esa, la pregunta es yo qué quiero hacer con eso, o sea, eso, cómo lo quiero transmitir, cómo quiero que me vean, qué quiero que escuchen, cuál es el mensaje que quiero transmitir. Y eso me genera ansiedad. Entonces, ¿eso me obliga a qué? Me obliga a estudiar, a revisar lo que yo ya hice con ustedes, lo que ya dije antes, lo que he venido haciendo, a buscar nuevos conceptos, a ver qué otras personas han estudiado el tema, qué se está diciendo de nuevo. Esa ansiedad, esa preocupación por eso que me toca hacer, se me convierte en una fuente de motivación. En una fuente de motivación para hacer muchas cosas y cada vez tratar de compartir con ustedes cosas que realmente les sean benéficas. Y lo pienso también en la otra dirección, cómo quiero que me vean, yo quiero estar bonita, yo quiero que me vean bien, quiero que el espacio sea amable, quiero la interacción. Entonces yo imagino este escenario y yo me lo imagino desde días antes, esto va a ser así, sueño con él, incluso me acuesto soñando una buena imagen antes de dormir de cómo va a ser mi encuentro con ustedes acá previo, y eso me ayuda a prepararme y a mantener en equilibrio mi estado emocional. ¿Me da susto? Claro que me da susto, claro que me da ansiedad. Tengo todo un ritual previo al encuentro con ustedes que me ayuda a lidiar con los síntomas y las reacciones normales que me dan siempre antes de empezar una conferencia, por ejemplo. Entonces también eso me ha ido ayudando a aprender que me calma, que me mantiene en equilibrio, que me centra en lo importante que es dar este mensaje, porque si me centrara en los nervios, si me centrara en la ansiedad, si me centrara en las preocupaciones, no podría ser efectiva y eficiente. Soy más efectiva y eficiente cuando transformo eso y lo pienso en términos de productividad. Y ahí está el efecto benéfico, el uso positivo de la ansiedad, ¿cierto? Claro, Marily, esta es la, Margie, esta es el secreto, es poder convertir lo que te preocupa en un escenario positivo. Esa es la verdadera función de la ansiedad natural, esa que sentimos todos los días. Yo quiero que estos últimos minutos ustedes me puedan compartir sus preguntas, sus inquietudes o sus comentarios frente a este tema de la ansiedad y estas estrategias. Voy a compartirlas un ratico allí en pantalla mientras ustedes me van compartiendo para que tengan tiempo de interiorizarlo. Y escucho. Recuerden que mientras esté compartiendo pantalla no puedo ver el chat, pero vayan escribiendo los del chat y quien quiera abrir su audio y compartir conmigo algún comentario frente a este tema, me encantaría. O si tienen alguna pregunta, este es el momento para hacerlo. Mientras tanto, me voy a terminar, tomar el cafecito. Listo. Mientras tanto, también les presento, recuerden que estos son todos nuestros medios de contacto. Las personas que están en Colombia y que están afiliadas a Plenitud, recuerden que a través de esta línea de WhatsApp 313-604-1530 pueden hacer las solicitudes de atención, tanto médicas como psicológicas. Recuerden que todas las personas que están afiliadas con nosotros tienen la posibilidad de una atención psicológica sin costo de la asesoría. Nosotros no somos IPS, no hacemos diagnóstico ni tratamiento, pero los asesoramos y los acompañamos. O si tienen algún familiar en una situación de estado al final de la vida, nosotros también les brindamos acompañamiento, o si ha fallecido un ser querido y consideras que es buena el apoyo que sería positivo para ti, también puedes hacer la solicitud a través de este medio. Recuerden que nos encuentran en Facebook como Plenitud Protección o como Previsora Plenitud MX en México, y que nos pueden encontrar en Instagram como Plenitud o como Plenitud MX México.
Estamos en YouTube. Recuerden que esta conferencia también va a ser subida entre mañana y pasado mañana al Plenitud, a la página de YouTube para que la puedan volver a ver. Y en México pueden hacer la solicitud de atención a través de la línea del teléfono que se encuentra allí, el 52 55 69 14 38 40, para quienes están afiliados a nosotros. Muy bien, voy a dejar de compartir y quiero venir nuevamente al chat. Muy bien. ¿Preguntas, comentarios? ¿Fue suficientemente claro o queda algo pendiente? La ansiedad puede ser incapacitante, claro. Cuando la persona pasa de una ansiedad normal y natural a la ansiedad patológica, como lo vimos ahora, la característica es la parálisis. No sé cómo actuar, no sé qué hacer, esto me paraliza, me sobrepasa, me vulnera y ahí es donde entonces se vuelve incapacitante. Esa es la razón por la que requiere atención profesional, psiquiátrica o psicológica o ambas. ¿Listo? Por aquí me escribe Sofía, dice, mi Anita, ya sé quién es esta Sofía, mi Anita, yo sé quién me dice así. Aporto la forma como mayormente exteriorizo mis estados de ansiedad. Usualmente transcurren varias horas o algunos días hasta que el mismo cuerpo explota. Grito, lloro, hasta que reclamo a Diosito. Es como una forma de botar y sacar de mí todo eso que me está desconectando. Mira que estás diciendo hasta que exploto. Y la idea es que no pase eso. Cuando nosotros experimentamos ansiedad porque una cosa no se nos está dando, porque también se nos puede pasar eso. Ay, algo sucedió y quedé ansioso después. Esa es otra característica de la ansiedad. Pues pucha, esto no se resolvió, esto me puede generar otra situación. La idea es que vuelvas y centres la atención en lo importante, en sanar, en reparar, porque a veces eso queda en nuestro corazón y en volver a tomar energías para decidir la mejor manera de actuar ante esas circunstancias en los eventos futuros, porque te va a volver a pasar eso, o sea, vas a volver a experimentar ansiedad cuando se toque el tema, cuando aparezca una situación similar o cuando una situación te evoque ese recuerdo doloroso. Te recuerden que como la ansiedad es anticipada, ¿sí? Va a volver a aparecer en algún momento. Y la idea es que no tengamos que llegar a explotar. Cuando me cuentas esto, más que ansiedad, me estás hablando de la angustia y el estrés que te produjo una situación X. Recuerden que la ansiedad y el estrés tienden a confundirse, ¿cierto? Entonces, hasta dónde lo que quedaste fue estresada, golpeada, dolida por una situación X y precisamente por eso tienes este tipo de reacciones. Pero ese mismo dolor no sano, eso que no sané, que no manejé bien o que no pude afrontar de una buena manera, lamentablemente lo guardamos en nuestra memoria como un registro emocional adverso y voy a tender a volver a experimentar ese estado emocional adverso en algún lugar. Sí, claro, uno queda más liviano porque hiciste catarsis, pero la pregunta es si se resolvió el problema, si realmente pudiste tomar una mejor decisión frente a cómo actuar. Entonces, la catarsis es necesaria para todos, desahogarnos, y es muy bueno por eso cuando experimentamos ansiedad, tener con quién hablar, con quién confrontar las ideas, no guardármelas solo para mí, con quién confrontar también mis preocupaciones o mis ideas terroristas y volverme a enrutar hacia la dirección correcta, que es el soñar escenarios diferentes donde soy más productivo o donde tengo una reacción más saludable, ¿cierto? Entonces, la catarsis es importante, pero no nos podemos quedar en la catarsis. Realmente, la ansiedad tiene la función de prepararme para actuar mejor en el futuro. Listo, voy a mirar otro comentario por acá. Sí, claro, efectivamente. Mira que el mero hecho de poder hablar, pensar, hace que las emociones y las reacciones encuentren un equilibrio y eso me permite automáticamente desbloquearme y poder poner el pensamiento a funcionar mejor de la situación. Pero ¿por qué esperar a que explotes? ¿Por qué esperar a que explotes? No, manéjalo de una manera más oportuna. Si nosotros no queremos que la ansiedad se vuelva un mecanismo negativo, es muy importante ser oportunos o, como también decimos, proactivos. Céntrese más en lo que sí puedes hacer y no en lo que no en aquello que no puedes hacer o que no es oportuno hacer o que no es sano hacer.
Esto es muy interesante lo que me acabas de compartir, Sofía, y mil gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios? Mientras tanto, le voy a pedir a Daniel que nos ponga la evaluación de esta actividad para que podamos hacer también la evaluación. Para nosotros es muy importante que ustedes nos hagan sus comentarios y también en plenitud, cuando ustedes entren en la página de YouTube y vean nuestra conferencia, también déjennos allí, por favor, registrados sus comentarios. Eso nos ayuda a mejorar, nos ayuda a canalizar mucho mejor nuestros esfuerzos y también compártanos allí qué otro tipo de temas les gustaría que nosotros pudiéramos tratar. Voy a por aquí hay otro comentario de Estíbalis. Ay, eso me recuerda a unos cantantes por allá de cuando yo estaba chiquita. Si una persona ha sido diagnosticada con un trastorno de ansiedad después de un tratamiento, ¿puede tener cura? Claro, total. Es muy importante entender que esa raya de la ansiedad normal a la patológica, así como la cruzamos para allá, también se cruza para acá. Y ese es el sentido de hacer tratamiento psiquiátrico y psicológico. El psiquiátrico, ya les dije, el objetivo es regular el funcionamiento cerebral, evitar que los síntomas y reacciones sean excesivas o desbordadas o demasiado prolongadas en el tiempo, porque acuérdense que hay una alteración en estos sistemas que se activan por las ansiedades. Pero el problema es que se activan de manera negativa, de manera adversa, empiezan a volverse no saludables y ahí es donde cumple la función el psiquiatra. Pero la atención psicológica lo que busca es precisamente ayudarte a activar los mecanismos psicológicos correctos para que te cruces al otro lado, ¿cierto? Para que tú puedas volver a utilizar la ansiedad como lo que es un mecanismo saludable, preventivo, proactivo, que te hace más exitoso o más eficiente ante una situación X, ¿cierto? Muy bien, entonces, claro, esa es la idea, que no se nos vuelva una enfermedad, ni que sea una cosa de por vida, ni nada de esas cosas, sino que yo pueda volverme a equilibrar y utilizar la ansiedad. Miren que ustedes están hablando del trastorno de ansiedad, que no es lo mismo que la ansiedad. Una cosa es la ansiedad normal, natural, que todos experimentamos, y otra cosa es cuando se vuelva un trastorno. Yo tuve hace mucho tiempo, a raíz de un evento muy difícil, que fue una toma guerrillera acá en Antioquia, en un municipio que se llama San Rafael. Me tocó una toma guerrillera hace muchos años. Estaba Julián muy pequeñito, tendría 2 o 3 añitos, quiere decir que eso fue hace unos 26, 27 años, y fue muy difícil. Quedamos en medio del fuego cruzado, el ataque entre el ejército y un grupo guerrillero. No podíamos salir de la zona, y eso me produjo una cosa que se llama estrés postraumático. Miren, estrés postraumático. Y eso le produce a uno unas reacciones de ansiedad impresionantes y me tocó ir a terapia para poder lidiar con ese estrés postraumático y se me quitó, nunca más me volvió a pasar, pero obviamente si no hubiera ido a tratamiento y no hubiera podido poner la confianza en los profesionales, entonces posiblemente esta sería la hora en que yo todavía estaría experimentando esas reacciones de estrés postraumático que son una consecuencia de una ansiedad excesiva y profundamente dolorosa, ¿cierto? Por un evento ante el cual uno se siente incapaz y paralizado para actuar, porque esa es la razón de ser. Por eso se nos genera ese trastorno de estrés postraumático. No hay nada que hacer ante esa situación y esa impotencia, esa parálisis es lo que nos hace quedar a veces con algún trastorno de ansiedad. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, yo me siento absolutamente plena, satisfecha de haber compartido con ustedes este tema. Espero haber contribuido de alguna manera con estrategias y con una manera diferente de comprender la ansiedad, de verla y que realmente ustedes puedan poner en práctica esto que estamos hablando aquí. No quiere decir que lo resuelvan para mañana ni para dentro de un mes, pero con seguridad, si ustedes se proponen ir poniendo en práctica estas cosas, van a empezar a ver los resultados en cierto tiempo y van a poder vivir la ansiedad
como lo que es un mecanismo que la naturaleza nos da para anticiparnos positivamente a situaciones que nos van a exigir un reto, que nos van a exigir más esfuerzo o que de alguna manera percibimos como amenazantes o desafiantes. Esa es la finalidad última de la ansiedad. Muchas gracias a ustedes, muy amables por haberse asistido, conectado, y quiero compartirles la próxima fecha. Recuerden que siempre estamos haciendo 2 conferencias al mes, una relacionada con calidad de vida, que es esta que estamos haciendo hoy, y la próxima, que ya les voy a dar la fecha, va a ser el miércoles 10 de agosto a las 4 de la tarde. Vamos a trabajar el tema del duelo en los niños. Recuerden que al principio del mes siempre estamos trabajando una conferencia sobre duelo para todas las personas que están viviendo esta experiencia. Así que los espero en nuestro próximo café virtual con el tema del duelo en los niños. Muchas gracias a todos ustedes, los que se están despidiendo a través del chat. Muchas gracias a Adriana, a Miriam, a Sofía, etcétera. A todos ustedes un excelente resto de tarde y nos vemos en la próxima. Muy amables. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. A ustedes también, muy amables.